profe. A ver, sí, buenos días, dígame. Bien, profe, no, una consulta. Quería saber, esta semana que se va a enviar hasta el día sábado, esta hasta la semana 4, ¿cierto? Claro, la actividad, seguramente debe ser la actividad uno, 2, 3 y probablemente esta de acá 4, porque les cambié la fecha, les amplié la fecha de entrega. Ya, profe. Todo, gracias. Bien, entonces, a ver, la sesión que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de la gestión de riesgos de los activos de TI. Entonces, la pregunta que yo hago a ustedes es, ¿qué entienden ustedes por activo de TI? Habíamos hablado que el activo más valioso de una empresa es su información, ¿sí? Esta puede estar en forma física o puede estar en forma digital. Cuando yo digo activo de TI, ¿a qué me refiero exactamente? TI significa, creo, tecnologías de la información, ¿correcto? Cuando hablamos de activos de TI, ¿a qué nos referimos? Ideas, lo pueden comentar por el chat, o pueden activar su micrófono si desean, no hay problema. ¿Qué entendemos cuando decimos un activo de TI? Se supone que toda empresa tiene activos, sí, uno de ellos es la información es el activo más valioso de una empresa. Pero cuando hablamos de tecnologías de la información, ¿cuáles serían esos activos? ¿Ideas? Ah, Romario está por ahí. Romario aún vive. Ok, ¿ideas? ¿Nada? Cuando hablamos de activos de TI, fácil, estamos hablando básicamente de hardware y de software. Es decir, una empresa, naturalmente, cuenta con una infraestructura tecnológica, debe de contar con una infraestructura tecnológica. En ese sentido, cuando una empresa cuenta con una infraestructura tecnológica, pues naturalmente estas tecnologías de la información se clasifican en categorías. Y justamente existen lo que se llaman, en este caso la categoría es hardware y software. Cuando hablamos de activos de TI, estamos hablando, por ejemplo, a nivel de software, sus sistemas de información, por ejemplo, su software de escritorio de la empresa que utilizan, su aplicación web, o website, su aplicación móvil. De repente por ahí tienen un sistema de soporte de la toma de decisiones. De repente tienen por ahí una solución OLAP o tienen de repente una solución Business Intelligence. Entonces, eso es un activo de TI. Claro que sí, porque es básicamente eh, lo que le da el soporte a la empresa a nivel de comunicaciones. ¿Sí? A nivel de comunicación, ellos utilizan sus sistemas de información. Por ahí alguien me puede decir, profesor, el hecho de que la empresa utilice una base de datos también es un activo de TI, por supuesto, y eso está dentro de la clasificación de software. Es decir, en este caso, la base de datos, el database de la empresa que utiliza o que maneja, eso también es un activo de TI, pero está en la clasificación de, en este caso, software. Si hablamos de activos de TI a nivel de hardware, efectivamente, pues una empresa tiene lo que se llama sus equipos. Ahí voy a encontrar los computadores clientes, voy a encontrar como activo de TI a nivel de hardware, por ejemplo, el servidor de la base de datos, el servidor web, el servidor de correos, el servidor de impresión, la red LAN, el router, por decir, en este caso, si en la empresa hay switch, también es un activo. De repente utiliza proyectores multimedia, de repente por ahí trabajan con lectores de código de barra o con escáner de barra. Por ahí de repente también la empresa utiliza, por decir, los UPS, que son básicamente unos dispositivos que lo que hacen es suministran de energía eléctrica a los servidores cuando se va la luz, se va el fluido eléctrico. Entonces, estos dispositivos lo que hacen básicamente es suministrar energía a los servidores, de tal manera que estos no se queden pues desabastecidos en ese sentido hasta ver la manera de restaurar el servicio. Y justamente la unidad didáctica de nuestro curso es gestión de servicios informáticos. Ya sabemos que es gestión, está en la unidad de aprendizaje número 1, ¿sí? La capacidad de utilizar adecuadamente los recursos que tiene una empresa, la capacidad de utilizar y de articular de una forma adecuada esos recursos. ¿Sí o no, Romario? Romario está muy bien protegido. Ok, entonces, en ese sentido, justamente la gestión de servicios, como dice el título ahí, gestión de servicios informáticos. ¿Qué es un servicio? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que es un servicio. Un servicio básicamente es poner a disposición, ¿no es cierto? En este caso de los usuarios,
cuando hablamos de servicios informáticos, que estos dispositivos, tanto de hardware, como, en este caso, sea dispositivos de entrada, salida, o estos sistemas de información que puede manejar la empresa, siempre estén disponibles 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Qué significa? Significa que una empresa no puede quedarse en stand-by, no puede quedarse, digamos, no sé si está bien el término, parada. Tiene que estar, en este caso, esta empresa tiene que estar en funcionamiento, no puede detenerse. ¿Correcto? Hoy en día, si bien es cierto, bajo el contexto en el que vivimos, muchas de las empresas de repente han parado sus actividades económicas, es verdad, pero al margen de la pandemia, muchas de ellas han tenido que migrar a la forma de cómo comercializar sus productos, sus servicios. Y en ese sentido, todos están recurriendo a la nube, al servicio de delivery. Entonces, ha cambiado también la forma de cómo atender a sus clientes. Entonces, nosotros como especialistas del área de sistemas tenemos que también dar el soporte tecnológico a la empresa. Cuando tú tengas la oportunidad de trabajar, en este caso, en el área de soporte técnico o tengas de repente la oportunidad de trabajar en el área de sistemas o soporte, acuérdate que cada empresa tiene un nombre, su área, generalmente le llaman el área de sistemas o el área de soporte técnico. Entonces, la responsabilidad va a caer justamente en nosotros como especialistas. Que si se malogró una impresora, pues bueno, hay que ir y hay que repararla. Que si de repente por ahí está fallando, no sé, la máquina del gerente, pues bueno, hay que ir y atender qué problema es el que está pasando, cuál es el problema que se está dando, o cuál es la incidencia reportada por parte del usuario. Entonces, la labor de ustedes va a ser justamente eso, poner siempre, como se dice, los recursos de la empresa, los recursos tecnológicos, velar que esos recursos estén siempre disponibles, atenderlos, darle seguimiento, ver cuáles han sido las incidencias reportadas, hacer una evaluación y un análisis de a qué riesgos nos estamos enfrentando, qué amenazas a niveles de TI, a nivel tecnológico, ¿correcto? Entonces, eso implica pues una gestión, ¿correcto? Una gestión como tal. Y la finalidad o el objetivo es básicamente brindar un servicio rápido, adecuado, pertinente a los usuarios de la empresa. Porque acuérdate que el área más criticada en una organización siempre va a ser el área de sistemas. Que si no se conecta el sistema a la base de datos, es culpa del área de sistemas. Que si se cayó la aplicación web, es culpa del área de sistemas. Que si no podemos enviar correos electrónicos, pues es culpa del área de sistemas. Que si la máquina terminó infectándose con algún malware, es culpa del área de sistemas. O sea, siempre vamos a tener la responsabilidad, va a caer al menos en lo que es el tema de recursos tecnológicos, siempre va a caer en el área, la responsabilidad en el área de sistemas o en el área de soporte. Entonces, nosotros como especialistas debemos justamente eso, ¿no? Buscar dar seguimiento a las distintas incidencias que reporten los usuarios. Debemos hacer un análisis de si esas incidencias nos conllevan o no un determinado riesgo, ver finalmente qué amenazas es a las cuales de repente nosotros podemos estar expuestos, nuestros equipos, básicamente, a qué amenazas están expuestas, cuáles son las vulnerabilidades. O sea, hay que hacer un análisis completo. En esta actividad, en esta hoja de información, al final van a encontrar un ejemplo detallado para que ustedes un poco tengan la idea de cómo es que finalmente se hace el proceso de gestión como tal, ¿no? Cómo es el seguimiento, cómo es la valoración que se le da. Entonces yo creo que con ese ejemplo ustedes van a poder claramente tener de repente la idea de cómo es que finalmente se lleva a cabo la gestión de riesgos y la gestión de incidencias en una empresa. Pero como repito, se hace sobre la valoración de los activos de TI que la empresa tiene. Entonces, si ustedes quieren hacer una buena gestión en cuanto a lo que es la gestión de servicios tecnológicos de TI, entonces lo que yo les recomiendo es primero identifiquen los activos. Primero hay que identificar cuáles son los activos con los cuales cuenta la empresa, qué equipos tiene, qué sistemas de información tiene, y de cada dispositivo o de cada sistema que ustedes han identificado que es el activo finalmente de la empresa, pues hacer un análisis y evaluar finalmente sus riesgos, ¿no es cierto?, sus amenazas, para que cuando suceda o se presente determinada amenaza, ustedes tengan lo que se llama la capacidad de respuesta.
O sea, no puede ser, no se puede concebir la idea de que decir, bueno, tenemos problemas con el sistema de información, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Bueno, por decir, todos los días a las 2 de la tarde se va la conexión entre el sistema web y la base de datos. O sea, perdemos conexión de 2 a 3 de la tarde. O el sistema se vuelve muy pesado en ese horario, en ese rango de tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se va la conexión? ¿Por qué se cae el sistema de 2 a 3 de la tarde todos los días? Entonces, ¿de quién va a ser responsabilidad? ¿Del usuario? No, el usuario va a decir, bueno, el sistema no funciona, no tengo conexión, no puedo conectarme, no puedo loguearme con mi usuario, bueno, me siento pues a esperar, no puedo hacer más nada porque yo no soy del área. Entonces, ¿a quién llamarán? A los especialistas que están en el área de sistemas. De repente por ahí está Valenzuela, está Medina, está Dos Santos, está Julio, y bueno, llamarán y dirán, muy bien, señores, ¿ustedes son de sistemas? Sí. Pues este es el incidente, solucionen. Entonces la pregunta es, oye, profesor, ¿y ahora qué hacemos? O sea, bueno, pues tienen que hacer una gestión, tienen que gestionar. Bien, entonces habiendo hecho un poco el preámbulo y la explicación de esto, entonces vamos a ver rápidamente algunos conceptos y pasamos al ejemplo en la parte inferior. La gestión de riesgos de los activos de TI dice, en un mundo globalizado en el que vivimos, la tecnología juega un papel fundamental, un papel importante y sobre todo estratégico. Esto ha generado la aparición de nuevos riesgos asociados a los sistemas de información y a la tecnología que los soporta. En ese sentido, surge la pregunta, ¿por qué no se gestionan los riesgos en las empresas? ¿Por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones? Generalmente las respuestas más comunes que da muchas veces el personal de una empresa que trabaja, o incluso estas respuestas pueden ser incluso hasta por la misma gerencia, suele a veces responder de esta manera cuando se dice, señores, ¿y por qué ustedes no gestionan los riesgos en su empresa? Entonces, a veces los usuarios no le dan importancia en su momento y dicen, bueno, porque no aporta valor alguno, bueno, porque si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada, o de repente la respuesta puede ser, bueno, porque hay suficientes controles, entonces no es necesario gestionar en este caso los riesgos. Entonces, como hay suficientes controles, no gestionamos los riesgos. Otra respuesta común puede ser, bueno, aquí pensamos más en objetivos, en metas, no pensamos en riesgos. O otra respuesta puede ser, bueno, aceptamos que es común que fallen los sistemas tecnológicos. Y bueno, como es común que fallen los sistemas tecnológicos, entonces no hacemos nada, pues es parte de. Suelen a veces ser ese tipo de respuestas. Otra respuesta que suelen dar a veces es, bueno, no hay tiempo para evaluar los riesgos, necesitamos vender, necesitamos facturar. La empresa generalmente ahorita no tenemos tiempo para poder hacer un análisis de riesgo ni ver este tema. Eso que lo vea el personal de soporte o de sistemas. Nuestro interés ahora es vender. Eso puede ser también una respuesta. O otra respuesta puede ser, bueno, acá nunca pasa eso, acá nunca hemos tenido problemas de conectividad con el sistema de información, nunca se ha caído la base de datos, nunca se ha malogrado o nunca se ha averiado el servidor de impresión, el servidor de correo electrónico, el servidor web, el servidor de la base de datos. No tenemos problemas, nunca ha pasado, por lo tanto no es importante gestionar riesgos. Eso también puede ser una respuesta típica del usuario. Otra respuesta es que no tenemos los procesos definidos, es decir, no sabemos cómo hacer eso y por lo tanto no le hemos tomado importancia. Otra respuesta puede ser que gestionar los riesgos no me van a ayudar a vender más. Eso también es típico en una respuesta de la gerencia o de repente de los usuarios, los colaboradores de la empresa, es de que gestionar los riesgos o las incidencias de TI no le van a ayudar a vender más como tal. Entonces lo dejan de lado. Otra respuesta es, bueno, sí, si ocurre algo, lo arreglamos y listo. Así que no necesitamos hacer más gestión que eso. Bueno, son respuestas válidas dentro de lo que ellos entienden por TI, por tecnologías de la información. Pero nosotros, que somos especialistas del área, pues nos queda claro que frente a cualquier incidencia que ocurra, eso nos puede conllevar a determinadas amenazas. Entonces, es importante hacer una gestión de riesgos dentro de los activos de TI de una empresa, que lo estábamos comentando al inicio de clase. Sin embargo, hay que identificar que existen diferentes tipos de gestión de riesgos en las empresas. Y aquí he tomado un modelo, ¿correcto? Como por ejemplo lo siguiente. Dice, tipos de riesgos.
en una empresa siempre van a haber riesgos. Y es más, en la vida misma siempre vamos a estar expuestos a riesgos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una capacidad de respuesta frente a esos riesgos. Y en ese sentido, los tipos de riesgos que suelen presentarse en una empresa, por ejemplo, la gestión de riesgos de fraude, la gestión de riesgos en la seguridad de la información, la gestión de riesgos de TI, la gestión de riesgos legales y contractuales, la gestión del riesgo operativo, la gestión de riesgos financieros. Esto generalmente en el área de contabilidad o el área de finanzas siempre tiene que hacer una evaluación de su riesgo económico. ¿Tiene la capacidad suficiente necesaria en la empresa para hacer nuevas inversiones? Eso se refiere. La gestión de fraude, rápidamente les comento, tiene que ver con, de repente, cuál sería, qué amenazas se presentarían de repente en las contrataciones de la empresa con sus proveedores. De repente el proveedor por ahí nos puede estafar, nos solicita más algo y no lo entregan. Entonces, si hubiera un fraude, ¿cómo actuamos? ¿Cómo está el tema legal? En fin, etcétera. La gestión de continuidad del negocio y recuperación ante desastres. Esto también lo ve el área de sistemas, ¿correcto? No lo he marcado de amarillo, lo que tú ves marcado de color amarillo básicamente es lo que hace referencia a lo que es la gestión de riesgos, que es lo que nos convoca el día de hoy la clase. Y hay dos tipos de riesgos, riesgos a nivel de tecnologías de la información y riesgos a nivel de la seguridad de la información. Por lo tanto, seguridad informática o seguridad de la información y tecnologías de la información son temas que van de la mano. Entonces, en ambos temas tengo que hacer una gestión de riesgos, ¿correcto? Y la gestión de continuidad de negocio y recuperación de desastres también lo ve el área de sistemas, pero esto básicamente es cuando de repente ocurre, no sé, ocurre un terremoto o ocurre de repente un huaico, dependiendo en qué zona se encuentre la empresa, y la empresa finalmente colapsa, su infraestructura, de repente, no sé, se daña o queda dañada. Entonces, ¿y cómo hacemos nosotros para recuperarnos rápidamente frente a ese desastre y finalmente poder continuar con nuestras operaciones? ¿Cuál es el plan de recuperación? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de repente, no sé, la empresa está cerca de un río, el río frente a un desastre natural, ocurre una lluvia, se desborda el río, el agua logra entrar al área de sistemas, se mojó el servidor, se inundó el primer piso, donde estaba de repente el área de sistemas, volar de soporte y decir, ok, hemos tenido este desastre. La pregunta es, ¿cuál es nuestro plan de continuidad? Debemos de tener un plan de continuidad de negocio. Entonces la pregunta es, bueno, dentro de la gestión que ustedes hacen, ¿tienen los famosos backups? ¿Tienen las famosas copias de seguridad? Se supone que debe la empresa tener un servidor remoto, es decir, debe haber un computador fuera del dominio de la empresa donde se haga un backup de todas las transacciones, operaciones que manejan. Pagos, facturas, cheques por cobrar, pedidos, órdenes de compra, en fin, toda la información que ellos puedan manejar, debe de haber un backup de ello. No estoy hablando de que haya un backup dentro de la empresa como tal, debe haber un servidor remoto, es decir, debe haber un equipo que no esté dentro de la empresa, pero que de una u otra manera todos los días se envíe un backup, ¿sí? Una copia de seguridad de todas las transacciones u operaciones que la empresa realiza, como medida de contingencia. No sé si ustedes han escuchado la palabra que dice, ¿cuál es tu plan de contingencia? Un ejemplo, vamos a llevarlo a cosas sencillas para poder entender esto. Es como lo que ha pasado hoy en día en la pandemia, con la pandemia. La pregunta es, ¿todos ustedes han tenido un plan de contingencia económico? Se han dicho, bueno, ok, me quedo sin trabajo 2 o 3 meses y no hay problema, profesor, porque yo tengo una contingencia, tengo un plan. No hay problema que me quede sin trabajo 2 o 3 meses porque tengo mis ahorros, tengo una cuenta bancaria, de repente tengo 5.000, 6.000 soles ahorrados, tranquilamente puedo vivir para mí solo o para mi pareja y yo o mi familia, tranquilamente puedo abastecerme con ese dinero todo un año. Perfecto, tienes un plan de contingencia. O sea, tienes la forma de cómo hacer frente al suceso, a la amenaza que se ha presentado, ¿no es cierto? De tal manera que no caes, digamos, en desgracia, ¿no? Porque tienes un plan de acción. Entonces, el plan de contingencia también forma parte dentro de toda gestión. Y eso por qué tengan claro, la gestión que ustedes realicen, sea gestión de riesgos, sea gestión de continuidad, sea gestión de cambios, que sea gestión de un proyecto de TI, tienen que tener un plan de contingencia.
tienen que tener un plan alterno, un plan B, un plan de respuesta. ¿Cómo voy a actuar si es que sucede tal cosa? Acuérdate de tu if, tu condicional en programación, ¿no? If, si ocurre tal evento, entonces, ¿qué hago? Else, si no se cumple, entonces, ¿qué hago? Un poco para que se entienda. Entonces, a eso se refiere, ¿correcto? Entonces, que quede claro, porque sea la gestión que ustedes realicen, tienen que tener un plan de contingencia. Y las copias de seguridad, los backups, que nosotros debemos de también considerar de repente en el caso de los sistemas de información, eso también forma parte de un plan de contingencia, sí, profesor, porque si por ahí qué sé yo, pues incendia la empresa, es un desastre no natural, es un desastre, en este caso, intencionado, de repente por ahí alguien, no sé, pues hubo un cortocircuito, perdón, o incendiaron la empresa, o algo pasó, qué sé yo, donde el tema aquí es el fuego, y finalmente el fuego terminó pues calcinando el área de sistema, se quemó toda la empresa, puede darse el caso, es un ejemplo, estoy un poco explicando en ese sentido. Entonces la pregunta es, muy bien, la pregunta es, ¿tendrás backups, no? O sea, supongo que tienes copias de seguridad, supongo que hay un servidor remoto donde tienes toda la información, digamos, salvaguardada, ¿no? Entonces, si lo tienes, vas a decir, sí, no hay problema, porque todos los días, como parte de mi plan de contingencia, es sacar copias de seguridad del servidor de la base de datos. Y sacamos también un backup de los sistemas de información, es decir, tenemos copia del sistema de ventas, sistema de compras, el software de escritorio, las aplicaciones móviles, las aplicaciones web. Todo eso, profesor, tenemos un backup de los sistemas de información que la empresa maneja, aparte del backup propio del database. Entonces, perfecto, no hay problema, no hay problema porque en ese sentido es parte de tu plan de contingencia. Que quede claro entonces. Entonces, señores, tengan siempre un plan de contingencia al margen de la gestión que ustedes realicen, sea gestión de riesgos, gestión de incidencias, gestión de amenazas, gestión de cambio, gestión de proyectos, en todo hay una gestión y tiene que haber planes. Bien, continuamos. ¿Alguien me escribe? Ok, no hay problema. Seguimos. También existe lo que en una empresa también van a ver, aparte de estas gestiones que hemos mencionado, también va a haber la gestión de riesgos estratégicos, así como la gestión de riesgos en proyectos. Bueno, el área de sistemas generalmente siempre desarrollan proyectos de TI, ¿correcto? Sistemas de información, por ahí de repente suele salir un requerimiento de que quieren implementar un sistema de videovigilancia. Eso es un proyecto de TI. Entonces, ¿habrá riesgos en ese proyecto, en ese sistema? Sí, seguramente, ¿no? Tienen que identificar cuáles serían los riesgos a los cuales se enfrentaría ese sistema de videovigilancia para poder, pues, crear un plan de acción, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de los tipos de riesgos que yo he identificado acá, he marcado en color amarillo, básicamente los que nos convoca la clase el día de hoy, que es gestión de riesgos a nivel de seguridad de la información y gestión de riesgos de TI, ¿correcto? Bien, ¿qué se logra con la gestión de riesgos? Eso puede ser una pregunta, ¿no? Oye, ¿qué logramos? Ya, ok, ya hemos visto la respuesta de los usuarios con respecto a lo que tienen ellos por idea de lo que implica la gestión de riesgos. Y la pregunta sería, ya, ok, tú me recomiendas que tengo que hacer una gestión de riesgos a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Ok, y finalmente, ¿con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Qué busco con una gestión de riesgos de TI? Pues bueno, lo que se busca es aumentar la probabilidad de lograr los objetivos de la empresa. Se busca fomentar la administración proactiva. Se busca ser consciente de la necesidad de identificar y tratar un riesgo en toda la empresa. Es decir, los riesgos no solamente es de que, profesor, ya lo identifiqué, es ese riesgo al cual se expondría el servidor, el sistema, no sé, la aplicación que están de repente utilizando, tiene estas vulnerabilidades, muy bien, pero que no debe de quedar solamente en la identificación, sino es cómo vas a hacer ahora, o sea, cómo tratarías el riesgo como tal, eso se refiere. Debemos también, en este caso dice, bueno, otro objetivo, digamos, otro objetivo que logramos con la gestión de riesgo es básicamente mejorar la identificación de las oportunidades de amenazas. Alguien dirá, profesor, ¿eso no es FODA, análisis FODA? Sí, lo que yo les decía, ¿no? En todo debemos aplicar un análisis FODA, en todo lo que hagamos. Debemos de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Eso lo hacemos comúnmente siempre en un proyecto de investigación, siempre investigamos a la empresa, siempre hacemos un análisis fuera de la empresa, pero también podemos hacer un análisis fuera de nuestra área de TI. Entonces, lo que debemos hacer básicamente con la gestión de riesgos es ver qué oportunidades tenemos para hacer frente o para dar respuesta a estos riesgos que se presentan, que se pueden presentar, qué oportunidades podemos, digamos, obtener o tener producto de estos riesgos que se presenten y además nos va a permitir identificar justamente las amenazas, todas las amenazas que se presenten, como por ejemplo en el caso de los malware, si hablamos a nivel de los sistemas de información, de repente el tema de ingeniería social, en el caso de los usuarios, ¿no es cierto? En el caso de un desastre natural, en el caso de repente, no sé, un desastre o una incidencia que ha ocurrido o de forma intencionada o malintencionada. Entonces, ¿cómo vamos a responder a ello? 5. Cumplir con los requisitos legales. Es importante también que en una gestión de riesgo cumplamos con la normativa. Dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos, existe dos conceptos fundamentales. No sé si ustedes han escuchado. Uno de ellos es ITIL, incluso hay certificaciones en ITIL, y el otro es COVID, pero COVID con C-O-V-I-T, ¿correcto? Con B labial, con B de bueno, y termina en T, COVID. COVID e ITIL son dos formas de trabajo. Algunos le decimos metodologías. Son dos. En realidad, ITIL más que una metodología son un conjunto de buenas prácticas, ¿correcto? De cómo llevar a cabo la gestión de entrega y soporte de TI. Son como 5 libros. Ahorita creo que está ITIL ya en la versión 4. Anteriormente era la versión 3. COVID a través de sus 5 principios, ¿correcto? Los principios de COVID, que buscan justamente eso, dar soporte a lo que es la gestión de riesgos, lo que es dar soporte a la gestión de incidencias, a las amenazas que pueden ocurrir dentro de una empresa a nivel de TI, a nivel tecnológico. Entonces, estos conceptos es importante que se apliquen dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos, que ya lo vamos a ir viendo seguramente más adelante. Otro punto, otro logro que se va a obtener con la gestión de riesgos es, en este caso, no solamente dice cumplir con los requisitos legales, sino también con las normas internacionales. Bueno, pues porque dentro de nuestra gestión de TI también podemos aplicarlas, en este caso, los protocolos o los principios de seguridad basados en las normas ISO. ¿Correcto? Entonces eso es una norma internacional. Y acuérdense que la ISO, existen varios códigos de ISO. ¿Correcto? Bien. También se busca mejorar los informes obligatorios y voluntarios. Es decir, en toda gestión de riesgos tiene que haber informes. ¿Por qué? Porque puede ser que venga tu jefe y te diga, muy bien Milton, o muy bien Julio, o Jack, dime por favor, ¿cuántos incidentes se han presentado en el mes? O quiero un reporte detallado del número de incidencias reportados en la empresa. Quiero saber qué equipos son los que han sido reportados. Estamos hablando a nivel de hardware. Quiero ver qué incidencias se han presentado en los sistemas de información. Quiero saber qué usuarios son los que han reportado esas incidencias. Y quiero ver finalmente el tratamiento que les dado. Quiero finalmente saber cómo han solucionado ustedes dicha incidencia. Quiero también que me identifiquen si han habido, si esa incidencia, si esa incidencia presentada, en este caso, o reportada por el usuario, a largo plazo me va a generar una amenaza como tal. Puede que sí, puede que no. Entonces, habría que analizarlo, ¿correcto? Entonces, ¿es importante manejar todo un registro de las incidencias? Sí, pero yo no puedo hacer gestión de incidencias si es que no he identificado primero los riesgos a los cuales mis activos de TI están expuestos. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es, si es que vas a trabajar en área de soporte, en área de sistemas, es identificar los activos. Muy bien, ¿con qué cuenta la empresa? Ah, profesor, a nivel de software cuenta con 2, 3, 4 software de escritorio y están clasificados de esta manera. Tienen un sistema ERP, tienen de repente un sistema de ventas, tienen un sistema de planilla, un sistema de control de asistencia, lo manejan en tal lenguaje de programación, trabajan con aplicaciones web de este tipo.
son estas de acá, trabajan también con aplicaciones móviles. Entonces, esos son activos de TI, sí, pero están a nivel de software. Muy bien, y ahora yo le pregunto a Jack o a Milton, o de repente a Romario, muy bien, y ahora a nivel de hardware, ¿cuáles son sus equipos? Entonces, es inconcebible que ustedes me digan, bueno, profesor, en equipos no hemos hecho ni siquiera un inventario, no sabemos, sabemos que ahí tienen computadores, que hay un servidor, pero no sé exactamente ese servidor, si solamente es un servidor donde comparten la base de datos o también es un servidor de repente donde han montado el sitio web o de repente en esa máquina, en ese servidor también, profesor, tienen implementado un dominio, tienen de repente ahí también implementado las cuentas de correo electrónico del corporativo. Entonces, es importante hacer un inventario. Y lo primero que tú tienes que hacer es inventariar cuáles son los activos de TI que tiene la empresa a nivel de hardware y a nivel de software. Una vez que tú has mapeado, has dicho, estos son los activos de TI que cuenta la empresa, muy bien. Ahora identifica qué riesgos es a los cuales están expuestos esos activos. Y finalmente, si ese riesgo conllevaría o no a una, o pueden ser una, dos o tres, cuatro, no sé, amenazas, porque todo riesgo, finalmente, si no es tratado, se convierte en una amenaza. Y si esa amenaza no se le da solución, finalmente se convierte en un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tener un control en cuanto a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas con todos. Están por ahí saludando por interno. Bien, ¿qué más se busca finalmente lograr con la gestión de riesgos? Mejorar la confianza y la aceptación de las partes interesadas. ¿A qué se refiere el profesor eso? Las partes interesadas, pues definitivamente son los empleados, son los colaboradores de la empresa. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es mejorar la confianza con ellos. Ya de por sí, jóvenes, el área de sistemas es un área muy criticada, es un área donde si algo no funciona, un equipo no funciona, el sistema no funciona, los responsables son el área de sistemas. A esa gente de sistemas, pues que no hace nada. Sí, pues nosotros hemos reportado que la impresora se ha averiado o está malograda, no imprime, pero bueno, el área de sistemas, bien, gracias. Sí, hemos reportado de que constantemente de repente se ve el sistema, la conexión entre la aplicación web y la base de datos, siempre se cae todos los días a determinada hora. Lo hemos reportado, pero la gente de sistemas, pues que nunca nos da el soporte, nunca nos ayuda. El usuario siempre se va a quejar si algo no le sale bien, si el sistema realmente tiene problemas o si algún equipo que él utiliza, un equipo tecnológico, no funciona, pues lo va a reportar al área de soporte del área de sistemas. Entonces va a caer la responsabilidad de esa área de dar el soporte tecnológico, ¿correcto? Entonces eso implica hacer gestión de servicios informáticos. Y con eso tiene que ver un poco el tema del curso. Bien, ¿qué también se busca o se busca lograr con la gestión de riesgos? Establecer bases confiables para la toma de decisiones y planificación. Claro, si documentas, si tienes todo documentado, si has documentado tus riesgos, has documentado las amenazas y todo lo demás, pues vas a poder tomar mejores decisiones porque tienes todo planificado. Vas a poder elaborar de repente planes de contingencia, ¿correcto? Ok, ¿y qué pasa si por ejemplo, la empresa se queda sin fluido eléctrico? Bueno, no hay problema, activo mi plan de contingencia. Perfecto, ¿cuál es? Bueno, la empresa, estoy solicitando de repente, si es tu primera gestión, estoy solicitando la adquisición de 6 UPS de tales características que van a permitir almacenamiento de energía eléctrica. Y si los servidores se quedan sin energía eléctrica, inmediatamente activamos los UPS de tal manera que los servidores no se queden pues sin fluido eléctrico. Ok, cada UPS tiene sus propias características y tiene un costo naturalmente. Ya eso es otra gestión. Pero hay que considerarlo, sí. Hay UPS que te brindan energía eléctrica por 1 hora, por 2 horas, por 6 horas, 12 horas. Y claro, eso pues representa finalmente una inversión para la empresa. Pero es importante considerarlo, pues sí, porque si mañana más tarde sucede algo, pasa algo, el responsable va a ser el área de sistemas. Entonces, ¿tú cómo defiendes tu gestión? Bueno, con tus informes, con tus documentos, y no, señor gerente, aquí está. Yo presenté en algún momento mi lista de requerimientos. Presenté dentro de mi plan, dentro de mi gestión que estoy haciendo, pues esto es lo que he identificado, estos son los riesgos, estos son las amenazas, y frente a ello, este es el plan de acción que yo debería de tomar, pero lamentablemente no han atendido mi solicitud. Entonces ya no es responsabilidad propia del área, ya recae también en otras áreas, ¿correcto? Entonces a eso un poco va el tema de lo que es gestión de servicios de TI.
Dentro de la gestión de riesgos como tal, se busca establecer controles, mejorar los controles. En el caso, por ejemplo, de una amenaza como es, por ejemplo, los malware, entonces, ¿qué controles o qué políticas de seguridad vas a implementar? Entonces, de repente uno de ellos es, oye, empieza primero por capacitar a los empleados, a los usuarios. Y empieza primero por cambiarles el chip de que tienen que sí o sí utilizar pues, el antivirus, que tienen que conectarse, que no tienen que conectarse a páginas que de repente no son confiables. O de repente, ¿por qué no? Como medida, como política de control, implementa un servidor proxy y solucionó el problema. ¿Qué haces? Implementas un servidor proxy donde haces un bloqueo de determinadas páginas web que no te entren de repente a redes sociales, que no te entren a páginas de contenido de repente, no sé, de índole no profesional, de repente pues visitan páginas pornográficas o páginas donde de dudosa reputación, donde de repente tú sabes que por ahí se van a infiltrar o se van a descargar malware. Entonces, parte de tu gestión es justamente establecer políticas, controles. Muy bien, entonces tú tienes que, dentro de tu gestión, propiamente dicho, saber qué controles vas a tener que aplicar. Pero la pregunta sería, profesor, ¿cómo sé yo qué controles voy a aplicar? Empieza por esto, empieza por identificar los activos de TI de la empresa. Empieza primero por ahí, por saber qué cosa tiene la empresa, qué equipos de hardware, qué sistemas de información, qué software, y en función a ello identifica todos los riesgos a los cuales estarían expuestos esos activos de TI. Y dos, identifica las posibles amenazas que podrían suscitarse en la empresa. Y tres, pues tienes que tener un plan de acción. Finalmente, cómo vas a tratar esos riesgos o esas amenazas y finalmente cuál va a ser el plan de acción, ¿no? Probablemente con todo ello vas a poder finalmente realizar, planificar o diseñar un plan de contingencia, ¿correcto? Y finalmente lo que se busca es asignar y utilizar eficazmente, dice, los recursos para el tratamiento de los riesgos. Entonces, eso es un poco para que se entienda el tema de la gestión de riesgos. Aquí tú tienes, por favor, la teoría. Yo te pido que, por favor, lo leas en la plataforma. Voy a ir de frente al ejemplo, que es lo que me interesa un poco explicarles en vivo para que se pueda entender esto. Aquí tenemos, dice, tipos de riesgos de TI. Sí, hay dos tipos de riesgos. Por ejemplo, a nivel operacional y los riesgos técnicos o asociados que se pueden presentar en una empresa. A nivel estratégico, ¿correcto? Entonces, son dos tipos de riesgos. Fuentes de riesgo, por ejemplo, la pérdida de activos informáticos, el registro inexacto de los datos, el aumento del riesgo de fraude, la pérdida o robo de los datos, la interrupción propia del negocio, es decir, que el negocio como tal quede interrumpido, la violación de la privacidad, en este caso que se viole el principio de la privacidad en la empresa. De repente, otro riesgo podría ser las brechas informáticas que existen dentro de la empresa. De repente no cuentan con todos los equipos o con toda la infraestructura como tal. Protección insuficiente de la información o de los sistemas. No hay un nivel adecuado de protección lo suficientemente robusto para poder hacer frente a esos riesgos. Los roles y las responsabilidades no está del todo claro para los usuarios, entonces eso también conlleva el riesgo. La falta de técnicas, ¿sí? La falta de procedimientos, el personal propiamente dicho, las vulnerabilidades que existen actualmente, profesor, en los sistemas de información que maneja la empresa, eso es otra fuente de riesgo. El tema de fraude o eventos externos, la falta de estrategia. Si hablamos a nivel estratégico, de repente pues no se han considerado ninguna estrategia como tal. No hay una gestión específica para tratar los riesgos de TI. La naturaleza de la perspectiva de la gestión, fallos de repente en los procesos de gestión, la responsabilidad, perdón, de la auditoría y el control de las TI. Es decir, nunca se auditan los sistemas de información, nunca se hace una auditoría de los equipos tecnológicos que cuenta la empresa. Entonces, no sabemos finalmente qué equipo a la larga o a la corta va a tener problemas. ¿Por qué? Porque simplemente no lo han identificado. La complejidad de los sistemas de información. De repente no existe un plan estratégico claro
o ni siquiera se ha diseñado, ni siquiera han considerado un plan estratégico de respuesta, o de repente tampoco tienen ni siquiera un plan operativo. Entonces, eso también es un factor. Y finalmente hay fallas o hay fallos en la gestión de proyectos de TI. Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando acá? Diferentes fuentes de riesgo que se pueden presentar a nivel técnico como a nivel estratégico. ¿Ok? ¿Cuál es el factor clave para superar finalmente estos riesgos? Pues bueno, gestionar los activos, gestionar el recurso humano con el cual tiene la empresa, gestionar las medidas de seguridad de la información que vamos a implementar, gestionar qué nuevas tecnologías de información de repente vamos a adquirir. De repente, profesor, pues los UPS que existen en la empresa ya están desfasados, o sea, ya eso es tecnología antigua, tenemos que cambiar. O de repente, no sé, es un tema de infraestructura. Ok, todos me escuchan, igual la conferencia lo estoy, está quedando grabada, de repente alguien por ahí tiene problemas con los megas y con el internet, y por ahí Romero me comunica que Sí le no. escucho, profe, yo, claro. Ok, debe ser un tema de su audio. Pasa que alguien me está escribiendo. Un momento. Otro factor clave para superar los riesgos a nivel estratégico es básicamente, por ejemplo, ¿no? La falta de estrategia de la empresa, la falta de que en la empresa no hayan las suficientes estrategias o que la gerencia no considere un plan estratégico como tal, ¿no? De repente la falta también de políticas dentro de la empresa. La planificación en la relación con respecto a los planes estratégicos y los planes operativos. Recuerda que en una empresa realizan operaciones, transacciones en el día a día, entonces tienen que tener también planificado eso, tienen que también tener planificado qué es lo que van a hacer ellos con respecto a determinadas acciones que tienen que cumplir, ¿no? Pero claro, estos factores claves tienen que tener relación en función a los riesgos o a los factores de riesgos a los cuales están expuestos. Bien, voy a saltar la teoría, porque eso ya ustedes lo pueden revisar, y vamos acá al otro ejemplo. Ejemplo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de TI con COVID. Es lo que yo les decía, el famoso COVID-5. Termina en TEA, no es el COVID que ustedes conocen. Bien, acá tenemos una tablita donde efectivamente lo que se ha hecho es identificar, no todas, porque hay un universo de amenazas, se han identificado las principales, en este ejemplo, así lo han planteado. Tenemos, por ejemplo, amenazas de tipo maliciosa, como es la ingeniería social. Existen amenazas naturales, como por ejemplo las inundaciones. No solamente las inundaciones, podría ser de repente un terremoto. Si estuviéramos en Norteamérica, los tornados. Es un tipo de amenaza natural, obviamente. Otra amenaza son las fallas y otra amenaza serían los accidentes, ¿no? Amenazas de tipo accidental. Muy bien, cada amenaza tiene una vulnerabilidad. Si, por ejemplo, en el caso de la amenaza maliciosa, dice, busca las falencias en capacitación del personal. Es decir, no se ha capacitado al personal respecto a los nuevos métodos que hoy en día se utilizan para lo que es la vulneración de la seguridad, es decir, por intrusos, ¿no? Y claro, hemos visto que muchas veces el personal o los usuarios terminan siendo engañados gracias a ese método que aplican de la ingeniería social, ¿no? El famoso mensaje de texto que te llega que te has ganado un automóvil, que el programa de televisión tal te premia con tantos miles de soles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ingenuidad el usuario termina cayendo en ello y, bueno, termina siendo víctima de esta amenaza que es la ingeniería social de tipo maliciosa. ¿A qué riesgo finalmente nos conlleva? Nos conlleva a que información sensible sea revelada y finalmente estas personas pues obtengan información que de repente es confidencial para la empresa y finalmente terminamos revelando, los usuarios terminan revelando porque efectivamente no se les ha capacitado en estos temas. Entonces, como ignoran, terminan siendo víctimas. Otra vulnerabilidad en cuanto a la amenaza natural, en el caso de las inundaciones, una vulnerabilidad es, dice, la mala ubicación o la incorrecta ubicación de los servidores
y la ausencia de backups o copias de seguridad para la información. Claro, eso es lo que yo te decía, ¿no? Si ocurre un incidente natural, llámese un, no sé, pues, un incendio, bueno, el incendio, en el caso, pues, no es una amenaza natural, obviamente, pero estoy citando el ejemplo. Frente a un incendio, frente a una inundación, frente a un terremoto, ok, ¿qué corre peligro? Nuestros activos de TI, nuestros servidores dentro de la empresa. Muy bien. La pregunta es, ¿tienes copias de seguridad? ¿Tienes copias de respaldo? Eso es parte de tu plan de contingencia. Pero, profesor, ¿cómo llevo el plan de contingencia? Fácil. Identifica las amenazas, identifica las vulnerabilidades e identifica los riesgos. Eso es, jóvenes, la clave para poder elaborar un plan de contingencia. Si tienes esa información mapeada, vas a tener claro lo que tienes que hacer. Porque el plan de contingencia básicamente es eso, es saber qué hacer en respuesta a determinada amenaza que se ha presentado, ¿correcto? Entonces, como riesgo, si es que no tratamos la amenaza de la inundación, si somos vulnerables en cuanto a la ubicación de los servidores, no hemos ubicado adecuadamente dentro de la empresa, dentro del edificio, dentro de su infraestructura, nuestros servidores, pues corremos el riesgo de que se destruya, ¿correcto? La infraestructura tecnológica como tal y sobre todo que perdamos la información, ¿correcto? Si es una amenaza de tipo falla, esto se puede dar producto de la ausencia de un plan de continuidad de aquellos procesos críticos para la entidad. Es decir, cuando no existe un plan de continuidad, un plan que me permita continuar rápidamente a determinada amenaza que se está dando frente a una falla, puede ser una falla tecnológica incluso, no sé, dejó de funcionar el servidor, dejó de operar determinado equipo. Entonces la pregunta es, muy bien, ¿se malogró el equipo? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay que hacer tal cosa. Ese es tu plan de continuidad, tu plan de respuesta. Si no tenemos capacidad de respuesta frente a cualquier falla que se pueda presentar, entonces tenemos como riesgo que el servicio quede interrumpido. Y eso es lo que debemos de evitar, que el usuario se quede incomunicado, evitar que el usuario se quede, como se dice, sin acceso al servicio tecnológico que él está haciendo uso. Llámese una aplicación web, llámese un sistema informático, un software de escritorio, si es que estamos hablando a nivel de software, y si es a nivel de hardware, pues bien, finalmente, ¿cómo le vamos a dar respuesta a ello? ¿Correcto? Bien, por favor, su asistencia, no se olviden en el chat principal. Gracias. Ok, si es una amenaza de tipo accidental, me pregunta aquí la vulnerabilidad, ¿correcto? Influencia, si es una amenaza de tipo accidental, esto se puede dar por la, ineficiencia en los controles internos para el manejo de los dispositivos. Es decir, no tenemos los suficientes controles o políticas que hemos implementado para estos dispositivos. Entonces, obviamente, frente a cualquier incidente, por ejemplo, a ver, profesor, no me queda claro esto, ¿a qué se refiere con una amenaza accidental? Vamos a suponer pues que el usuario le gusta pues tomar café junto a la laptop, le gusta tomar de repente, comer junto a la laptop o tener de repente una gaseosa ahí. Y ups, se le derramó la gaseosa encima no sé, de repente de la laptop. Ok, y eso se da porque, oye, no has capacitado al personal, no le has dicho que por política no se puede comer frente al computador, que no puede tener bebidas cerca al equipo porque lo puede dañar, porque se le puede caer, porque se puede mojar, porque termina dañando la laptop, porque termina dañando de repente, no sé, el dispositivo que está utilizando. Entonces, claro, eso es la falta de política, de normas, la falta de controles que tenías que tú haber, digamos, puesto en relieve a los colaboradores y decir, señores, está prohibido tal cosa, tal cosa, tal cosa. Simplemente son controles internos. Como riesgo, ¿qué puede llevar? Pues que se echa a perder el dispositivo, ¿no? Como hoy dice, ¿no? Pérdida de un dispositivo portátil, en el caso, pues, de repente de la laptop, ¿no? Alguien, uy, se le cayó agua, oh, señores, pero ¿por qué toman café caliente o por qué toman gaseosa con los equipos? Si saben que están prohibidos, pues ya el riesgo ya está dado, ya, si es que no logramos salvar el equipo como tal, entonces corremos el riesgo de perderlo.
simplemente. Y lo más importante, o no sé si importante o crítico, es perder la información que tiene este activo. O sea, todo lo que había en esa laptop, en ese computador, en el disco duro, si es que no había un backup, si es que el usuario no sacó un backup o su información no la sube a la nube, no lo tiene de repente en su correo, no lo tiene en un servidor o en un FTP, entonces pues toda la información que tenía en su máquina la pierde. ¿Y eso por qué? Porque no hay controles internos. ¿Se entiende? Entonces, señores, a eso se hace referencia a ello. Voy a pasar ahora, todavía me queda un par de minutos, ya esto es teoría, ustedes por favor lo leen. ¿Cómo medimos el impacto del riesgo? 3 puntos claves. La disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Estos son elementos claves para poder medir el impacto del riesgo. Debemos enfocarnos a estos 3 conceptos. En el ejemplo que les voy a mostrar aquí, espero que se aprecie, y es más, está en la plataforma el material, por favor, revísenlo. Este es un caso interesante que lo trabajé en la maestría cuando estaba estudiando, que tiene que ver con un caso, por ejemplo, del BCP, en la sede de San Isidro, y el trabajo era justamente esto, gestión de servicios. Entonces, lo primero que yo les decía, ¿quieren hacer gestión de servicios TI? Sí, muy bien, identifiquen los activos de TI de la empresa. Y eso es lo que se ha hecho acá. Y eso es lo que tú tendrías que hacer en la vida real. Primero, clasifica, acá se ha clasificado por categorías, a nivel de hardware, qué equipos o qué dispositivos tiene la empresa. Detalles. Ah, profesor, muy bien, la empresa tiene una serie de activos, como por ejemplo su servidor de aplicaciones, cuenta con servidor de base de datos, cuenta con un servidor de correo, cuenta con un servidor de pruebas de calidad, cuenta con un servidor de repositorio de datos, un file server, cuenta con un servidor de repositorio de archivos, cuenta con ordenadores desktop para los administrativos, cuenta con computadores desktop para los usuarios, cuentan con dispositivos de red, cuentan con una red LAN, cuentan con un Wi-Fi corporativo, cuentan con el área de comunicaciones. En fin, son todos los activos de TI que tiene la empresa a nivel tecnológico. Entonces, los tengo que identificar y colocar. Otra categoría que se ha identificado en el caso del BCP, tomando como ejemplo y como modelo esta empresa, era la categoría de sus instalaciones. Y el activo más valioso que tenía el BCP era su data center. No sé si ustedes han escuchado lo que es un data center. El data center viene a ser el centro de datos. Antes se llamaba CPD, ahora le llaman el data center. Bueno, cosas de términos. Y lo otro que hay que hacer es identificar cuántos equipos, ¿sí? O cuántos dispositivos o cuántos sistemas existen dentro de esa empresa. En este caso se ha identificado que ellos tienen 20 servidores de base de datos. ¡Wow! Tienen 20 equipos. ¿Te das cuenta? Entonces tú lo que tienes que hacer es eso. Primero, elabora tu categoría a nivel de hardware, a nivel de software de la empresa que vas a tomar como referencia para este curso, para tu trabajo monográfico. 2, identifica los activos. Yo aquí te estoy dando un ejemplo. No significa que en tu empresa que vas a utilizar se cumplan todos, pero por lo menos toma como referencia algunos. Identifica las unidades, cuántos equipos hay. Y luego lo que tienes que hacer es identificar qué rol o qué función hay que cumplir con respecto a estos activos. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso del data center, su función es, básicamente, es el centro de procesamiento principal y secundario de datos. ¿Hay un responsable? Pues sí, tienen un responsable, en este caso es el gerente de producción y tecnología. ¿Qué área está a cargo? ¿Quién finalmente lleva esa gestión, esa gerencia? Pues lo lleva la dirección de producción y tecnología, así se llama. Ok. ¿Y qué procesos son los que realizan? Pues bueno, ellos están encargados de hacer el monitoreo de los servicios informáticos. Ok. ¿Y en dónde están ubicados? Están ubicados en la sede de San Isidro. Ah, ok. Entonces, si te das cuenta, de esa manera tú puedes hacer la gestión de activos. Y esto es, por favor, lo que yo quiero que ustedes realicen para su trabajo monográfico. Tómenlo como ejemplo. Y si lo pueden modificar mi tabla, si pueden agregar más cosas, bienvenido sea. Yo les doy un modelo, que para mí es suficiente. Pero bueno, si lo pueden mejorar, bienvenido sea. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, básicamente. Primero, así como está acá en el ejemplo, primero identifiquen, ¿sí?, las categorías, cuáles son sus activos, cuántas unidades existen a nivel de activos que tiene la empresa, qué roles o qué funciones, ¿sí?, tiene en este caso la empresa, estos activos qué función cumplen, ¿sí?, quiénes son sus responsables, quién es la gerencia encargada de ello, qué procesos son los que realizan y dónde están ubicados. Eso es lo primero que ustedes tendrían que hacer.
Muy bien, profesor, me queda claro, sé que tengo que clasificar los activos, sé que tengo que elaborarlos por categorías, sé que tengo que hacer un inventario, tengo que inventariarlos, por supuesto, tengo que mapear qué función o qué rol cumplen esos activos dentro de la empresa, tengo que saber quién es el responsable de esos activos, qué área es la encargada de llevar ese control y finalmente también determinar esa área, qué proceso es la que tiene que realizar con respecto a ello. Muy bien, una vez que tengo eso, profesor, ¿qué hago después? Pues tienes que inventariar, es decir, haz una gráfica, haz un gráfico estadístico para determinar el porcentaje de activos. En este caso, a grosso modo, me doy cuenta que más del 89%, en el caso del BCP, sus activos son hardware. Y a nivel de instalación, pues solamente tienen un centro de datos. Y el personal, ¿por qué se le ha considerado el personal como un activo? Bueno, se consideró que el recurso humano también es un activo importante para la empresa y también hay que salvaguardarlo. También es importante, digamos, considerarlo como un activo propio de la empresa a los colaboradores. Una vez que tú has hecho ya finalmente tu inventario y lo has graficado, aquí viene el tema del día de hoy, que justamente tiene que ver con la codificación de los riesgos. Yo aquí te estoy dando un listado, es un ejemplo del tema de los riesgos. Por ejemplo, cuando tú tienes una lista de riesgos, lo tienes que clasificar y le das un código. R01, riesgo 1, R02, riesgo 2, R03, riesgo 3. Los riesgos son como, por ejemplo, el acceso de personal no autorizado, el ejecutar de forma remota que comprometa pues la seguridad del acceso a los servidores, ejecutar código de forma remota que permita pues el acceso a los servidores del banco. Otro riesgo es ejecutar código de forma remota que vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco, la interrupción de la continuidad del negocio, al no poder utilizar el servicio necesario para poder operar con otros sistemas de información. Otro riesgo, la manipulación y el uso inadecuado de los activos de tecnologías de la información, o sea, que el usuario no sepa utilizar sus equipos. Otro riesgo, la pérdida de confidencialidad e integridad de la información. Otro riesgo, la posibilidad de capturar credenciales de acceso a través de ficheros de texto plano, que es muy común, que a veces quieren, digamos, obtener los números de cuenta y dicen, ya no hay problema, bájatelo en un archivo de texto. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ese riesgo. El robo de información de las credenciales de las cuentas de correo electrónico. Otro riesgo es la posibilidad de capturar, en este caso, información, ¿sí? Sensible mediante un canal que no está establecido como seguro por la empresa. Otro riesgo, vulnerar la disponibilidad de los sistemas de información y la integridad de la información. Es decir, que a veces el mismo colaborador puede boicotear que el sistema operativo que normalmente está en funcionamiento, lo boicotea. Por eso dice vulnerar la disponibilidad. A eso se refiere con disponibilidad. Es decir, vulnero que mi dispositivo, que mi sistema como tal deje de operar. Eso se refiere. Otro, vulnerar el acceso a la infraestructura de la red. Alguien de repente por ahí, no sé, desconecta los cables de red de la empresa para que simplemente la empresa se quede incomunicada, ¿no? Eso le llamo yo lo que se llama el típico boicot. Entonces, bueno, te estoy dando un ejemplo, un listado ahí en este caso, de 12 riesgos, tú puedes identificar más. Y ahora viene lo que se llama el nivel de criticidad del riesgo, es decir, el riesgo como tal tiene que ser valorado. Hay riesgos que pueden ser considerados como muy alto, como moderado o como bajo. Para eso se considera esta tablita donde se evalúa, dice, existe un nivel de riesgo totalmente inaceptable si es que el valor que se le ha dado es mayor o igual a 5. Si es mayor o igual a 5, entonces el riesgo es muy alto. Si el nivel de riesgo está entre 2 y 4, entonces es un riesgo intolerable y como tal su nivel es alto. Luego dice, existe un riesgo tolerable cuando está entre 0 y 2, en este caso es moderado, y existe un riesgo en el cual se puede aceptar siempre y cuando sea 0. Entonces, una vez que hemos hecho la valoración del riesgo como tal, a través de una ponderación numérica, tenemos que tomar acciones. Y dentro de estas acciones sugeridas que se les ha dado es básicamente cuando el nivel de criticidad del activo en cuanto al riesgo es de 5 a más, igual a 5 o más, como dice ahí mayor, debemos de elaborar planes de acción de forma inmediata. Esa es la primera acción que debemos de realizar. Si el nivel de criticidad está como alto, calificado como alto, entonces debemos establecer controles y crear un equipo de trabajo para tratar el riesgo si es que fuera necesario. Y es más, debemos identificar y elaborar indicadores de riesgo.
¿ok? Es decir, debemos de mapear cuáles son esos riesgos, identificarlos y crear ciertos indicadores. Si el nivel de criticidad está como moderado, entonces debemos implementar planes de acción. Debemos elaborar un cronograma de cumplimiento y establecer qué controles son los que vamos a aplicar en la empresa, así como también identificar y elaborar indicadores de riesgo si fuera necesario. Si el riesgo o el nivel de criticidad está considerado como bajo, entonces simplemente lo que hacemos es tomar acciones si es necesario. ¿No? De repente decimos, no, no es necesario tomar ninguna acción porque el nivel de criticidad, según la evaluación que hemos hecho, pues es bajo. Así que no hay problema, no nos afectaría a la empresa como tal. Bien, determinación de la probabilidad de la amenaza. Y acá hay otro concepto. Si bien es cierto, en este caso, primero lo que hacemos es identificamos las amenazas. En función a las amenazas, evaluamos los riesgos. Ojo con ello. Entonces, en las amenazas también le damos un nivel, en este caso un valor ponderado que es de 1 a 5, escala de Likert, donde 1 es poco probable de que la amenaza suceda, donde 2 es moderado, 3 es probable, 4 es frecuente y 5 puede ser considerado como muy frecuente. ¿Correcto? Tenemos también que determinar su impacto, claro que sí, porque una amenaza si no es tratada, el impacto puede ser catastrófico, puede ser significante, puede ser bajo, puede ser moderado o puede ser simplemente insignificante. Entonces hay que considerar también esta tablita que hace referencia al nivel de impacto y a la consecuencia que tiene determinada amenaza, ¿correcto? Finalmente, todo eso que hemos analizado, la lista de riesgos, nuestra tabla de criticidad, de probabilidad, tenemos que hacer esto, que se llama la famosa matriz de riesgos. Pero señores, la matriz de riesgo lo vas a hacer siempre y cuando tienes identificado tus activos de TI, los has clasificado por categorías y ojo, estos activos de TI lo tienes que amarrar con cada riesgo. Por decir, el riesgo 1, vamos a ver qué cosa hace referencia al riesgo 1, dice, acceso de personal no autorizado. Ok, es el riesgo R01, se le ha dado ese código. ¿A qué se refiere con el acceso no autorizado, personal no autorizado? Ah, ok, a las instalaciones. Es decir, al centro principal y alterno de procesamiento de datos, que era básicamente el data center que lo puse arriba. ¿Correcto? Entonces, por cada activo, tú evalúas a qué riesgo está, digamos, está expuesto. Si te das cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3 activos que están expuestos a un mismo riesgo. Entonces, la pregunta es, profesor, entonces, ¿un activo, 2, 3, 4, 5 equipos pueden compartir un mismo riesgo? La respuesta es sí, sí pueden estar compartiendo el mismo riesgo. De cada uno de esos activos, evaluamos la vulnerabilidad a la cual están expuestas, también evaluamos las amenazas, ¿sí? Y finalmente el riesgo que se puso acá como código, aquí lo describimos. Por ejemplo, vamos a ver, dice, el activo de servidor de base de datos y el activo de servidor de aplicaciones están en la categoría de hardware, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué amenaza generalmente representan ellos? Bueno, que se ejecuten código remoto. Ok, esa es su amenaza. Y el riesgo finalmente, si es que yo no trato esta amenaza, ¿cuál sería? El R04. ¿Y cuál es? El ejecutar código de forma remota que vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco. Ah, ok. Entonces, estos activos están expuestos a este riesgo, producto de un ataque, producto de la vulnerabilidad, que se vulnere la seguridad y se ataque, en este caso, al servidor o a los servidores, en este caso, sufran algún ataque, por lo tanto, conlleva como amenaza que se ejecuten en este caso códigos remotos, de forma remota. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una valoración. Y lo que tengo que hacer ahora es medir o evaluar la probabilidad del impacto y el nivel de riesgo. Entonces, aquí tenemos probabilidad e impacto. Profesor, esto que yo veo ahí en pantalla que dice 1, 2, 2, 4, ¿de dónde salió? Eso sale producto del análisis. Es decir, ustedes analizan y le dan un nivel, un criterio, una ponderación. Obviamente se supone que en la empresa tiene que haber data histórica, ¿no? Y decir, oye, ¿hace cuánto tiempo hemos tenido ataques al servidor, ¿no? Si hay esa información, genial, la transcribes. Si no hay, la ponderas
y dices, bueno, la probabilidad de que ocurra bajo lo que existe y lo que tenemos es de 1, es bajo, o es 2, moderado, o es 3, tú lo tienes que valorar. Evalúas también su impacto. Si yo no trato ese riesgo, si yo no trato el riesgo que se ha presentado, no le doy solución, ¿va a tener un impacto? Sí. ¿Y de qué tipo? ¿En qué nivel? Tú lo valoras. La probabilidad de impacto sale producto de la multiplicación. Multiplicas. Por ejemplo, si la probabilidad es 2 y el impacto es 2, dices 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 1 por 2, 2. 5 por 4, 20. ¿Se entiende? Sale la multiplicación. Y en función a este resultado, jóvenes, a esta columna sale el nivel de riesgo. Acuérdate que arriba había una tabla, donde había una escala de 0 a 5, ¿te acuerdas? Si es mayor o igual a 5, tenía un nivel alto, ¿sí? Entonces, perdón, muy alto. Si era entre 2 y 4 era alto. O sea, ¿qué haces? Simplemente transcribes los valores, tal cual está en la tablita. Y la acción de tratamiento es básicamente qué acción vas a hacer tú. ¿Debemos de ese riesgo evitarlo? Sí. No, profesor, lo vamos a mitigar. Ok, porque el riesgo finalmente o lo evitas o lo mitigas. Y ahí está. Entonces, yo te estoy presentando ahí ese ejemplo justamente del caso del BCP. Revísalo a detalle, por favor. Y si quieres más información, pues puedes consultar las referencias bibliográficas que te estoy colocando ahí para que tú puedas hacer consulta, ¿correcto? Y tengas información ahí a la mano. Bien, jóvenes, entonces creo que la actividad de la semana de aprendizaje tiene que ver con este tema. Aquí te estoy dando un ejemplo, creo que ya es algo para que no quede tanto en teoría, algo práctico. Revísalo, revisa el material, hay algunos videos también que he publicado ahí para que tú lo puedas revisar. Bien, jóvenes, entonces damos ya por finalizado la sesión de hoy. Sí me he pasado un poquito por el tema que era un poquito más complejo. Revisen por favor el material. Bien. No sé si hubiera alguna pregunta, algo. Si no, me escriben en todo caso por WhatsApp y con gusto los atiendo. Bien, jóvenes, eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. A ver, Dorotea me hace una consulta por interno. Me dice, usted pide en el informe la misión TIC. Sí, es decir, tiene que haber una misión a nivel de tecnologías de la información y comunicación. O sea, dentro del tema de las TICs, ¿qué misión debe de cumplirse? ¿No? ¿Cuál es la misión de estas tecnologías? Eso está con respecto a la monografía, Dora.